Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a conocer una de esas historias mínimas que combinan vocación, medicina, decisión, compromiso público y una gran dosis de entrega y de voluntad. Son historias que suceden en nuestro país y que hacen que nos sintamos orgullosos de ser uruguayos y que nos despiertan ganas de colaborar. En el Hospital de Maldonado se ha creado un gimnasio de rehabilitación que está pensado para pacientes oncológicos, cardíacos y otras personas que tengan que recuperarse después de una gran pérdida de masa muscular. Pero hoy vamos a conocer especialmente cómo se hizo. Hola Sebastián. ¿Cómo estás, Raúl? Encantado de que estés aquí en el estudio, además. Sebastián es el doctor Sebastián Melman. Él es el jefe de medicina interna del Hospital de Maldonado y es uno de los impulsores de esta iniciativa. Algo que se hizo con ayuda de donaciones, de vecinos, la fuerza de un equipo médico que creyó que se tenía que mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, pero sin pedirle más al sistema. Sebastián, gracias por venir. Un placer para mí estar aquí. Un enorme agradecimiento porque estas son de las actividades que necesitan difusión. Son actividades de enorme aporte para los pacientes, de enorme satisfacción para nosotros, pero por multiplicidad de factores muchas veces quedan en un plano secundario, terciario, y la difusión es importantísima porque es la manera de poder mantener vivo esto. Sin lugar a dudas. Contame, ¿cómo nace la idea de crear un gimnasio de rehabilitación dentro del hospital? Bueno, es un proceso, viste, que fue fraguando en varias capas, porque todo esto comienza, yo empiezo a trabajar en el Hospital de Maldonado en 2013 como internista y estando a cargo del área de medicina interna. Uh-huh. Y concomitantemente con eso yo estaba formándome como especialista en medicina deportiva. Es decir, yo cuando recién me recibí como médico en 2001 comencé a formarme como médico internista, me recibí como médico internista, empecé a trabajar. Junto con eso empecé a trabajar en servicios de emergencias y también con el tiempo adquirí el título y la especialidad de emergentólogo. Y todo eso era una actividad que me llevaba al multiempleo, a estar en muchos lados, a mucho desgaste, a muchas noches sin dormir. Y empecé a buscar dentro mío una actividad que me generara menos complicaciones, que yo estuviera más cómodo y que pudiera seguir trabajando. Y bueno, para muchos, viste que como para ti la radio, me imagino, y el periodismo, la difusión, la comunicación es una pasión. Yo soy deportista desde muy chico. Para mí el deporte y el campus de Maldonado fueron un tema muy importante en mi vida, en mi formación, mis grupos de pertenencia, etcétera. Y bueno, y se me ocurrió empezar a formarme en medicina deportiva y poder estar más en los ambientes deportivos que me generaban menos laburo, porque la medicina interna es muy engorrosa, es hermosa, pero genera un desgaste intelectual y emocional muy grande. La medicina de emergencias, te imaginarás, no precisa... Emocional, mencionaste una palabra clave. Bueno, viste que la vida del médico, cuando en las etapas más productivas, que es cuando más joven sos y que te tenés que formar, es de mucho estrés, de poco sueño, de mucho desgaste físico, de poder disfrutar de una cantidad de cosas en menos, es decir, no tenés tiempo para eso. Y bueno, como quería salirme un poquito de esos horarios y de esas vorágines, Uh-huh. se me ocurrió que podía combinar lo que me gustaba con lo que me gusta para trabajar y empecé a formarme en medicina deportiva y coincide con que empiezo a trabajar con que al poco tiempo de empezar a formarme, 1 año y medio, empiezo a trabajar en el hospital como internista. El tema es que la sorpresa que me llevé yo como médico y ya siendo especialista, Uh-huh. que no es un dato menor,
es que la medicina deportiva no era lo que yo creía. Contame. Y yo creí que iba a ir a opinar de deporte, termo y mate, desgarros, de velocidad, salto, todo eso es parte del área deporte, pero hay toda un área que es el ejercicio como tratamiento de enfermedades y como prevención secundaria, es decir, prevenir después de que ya ocurrió algo y tratar de que eso no evolucione O no se repita. o no se repita, exactamente. El punto es que el entorno de la medicina deportiva me impulsó mucho a que esa área de la medicina deportiva, que es la prescripción del ejercicio, la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación de oncológicos, la rehabilitación de pacientes con enfermedades respiratorias, utilizando los mismos conceptos que se utilizan para entrenar a un deportista de élite, me convencieron, y a mí me di cuenta rápidamente, de que ese era mi lugar, porque al ser internista y ya estar insertado en un servicio de internación, tenía toda la mano para que la persona, así como tuvo ese traspié de salud, en ese momento empezar a rehabilitarlo, y así como hubo un quiebre, empezar a salir de eso. O sea que tu formación te preparó para darte cuenta de la importancia capital que tenía un tratamiento de rehabilitación deportivo de alguna manera Deportivo totalmente. en pacientes que venían del lado cardíaco, oncológico, para que no les pase de vuelta o para que logren una calidad de vida perfecta luego de las intervenciones. Pero el cardíaco lo sospechamos todos. Es más intuitivo. El ejercicio le hace bien. Ahora, yo ingresé en el mundo del paciente oncológico, del paciente que yo ya conocía como detonado por las enfermedades renales, por las enfermedades autoinmunes, por la sepsis, por las internaciones prolongadas en el CTI. Ese mundo lo conocí un poco desde lo teórico, pero después se abrió un panorama impresionante cuando empecé a ejercerlo, y en alguna manera, como en Uruguay no existía experiencias de este tipo, a autoformarme o hacer una curva de experiencia, pero muy solo. Y los resultados sorprendentes. Y los resultados son, quizá, no quiero ser deshonesto, quizá cuando en los textos y en la epidemiología, en la estadística, estamos dentro de los resultados que se obtienen en otros lugares. Ahora, verlo, vivenciarlo, no tiene nada que ver con leerlo, porque muchas veces un enfermo se le plantea que va a tener un año más de vida. Nosotros luchamos para que ese enfermo se integre a su vida habitual, moverse, calentarse el agua para el mate, etcétera, para ese año de vida. Pero lo que hemos comprobado es que si el paciente tenía de 1 a 3 años, estamos llegando a los 3 años. Claro. Y obviamente que percibimos que son enfermos y que los tiempos se van a acortar porque tienen todos enfermedades muy severas, pero mínimamente hemos extendido a través del ejercicio al límite máximo de que se podía vivir, y quizá en poco tiempo podamos documentar, quizá poder pasar la línea. Es decir, en trabajos que estamos viviendo y no documentando, porque esto no es fácil de hacer números, ¿viste? No es fácil de registrar, no es fácil de parametrar. Sí. Todo lo que es ejercicio y resultados, parece muy normal hacer ejercicio y mejorar, pero después cuantificarlo es bastante difícil. En el mundo del deporte se hace a través de ergoespirometría, es decir, estudios donde se miden los gases que expulsás cuando estás respirando, los que ingresan, la presión. O sea, son estudios complejos, y después eso se extrapola a test. Comprendo. Bueno, ya la elección de los test a mí me llevó estos 12 años, porque cuando empecé en los pasillos del hospital, no empecé en el gimnasio. A eso vamos a ir ahora. A eso vamos a ver. Pero entonces, ustedes, los resultados que vienen obteniendo demuestran que logran estirar al máximo las expectativas. Exacto. En el medio, la calidad de vida de los pacientes se deteriora poco. Exacto. Porque lo mantienen con fuerza, lo mantienen con elasticidad, la medida de lo que se puede. Esto demuestra la necesidad que hay de que cada centro hospitalario pudiera tener un espacio de estas características. Y es indispensable, por decirte un dato de la bibliografía, no hay capítulo que no introduzca el ejercicio como terapéutica o prevención secundaria.
El tema es que los mismos textos no ahondan en esto, porque esto en el mundo se hace en laboratorios de fisiología del ejercicio, es decir, el médico deportólogo en otros lugares muy desarrollados no es como el médico deportólogo nuestro, es un mundo muy grande y donde incluso hay subespecialidades, cardiología del deporte, fisiología, biomecánica, e incluso son doctorados en ejercicio y deporte. Entonces, ese doctor en ejercicio y deporte de repente abarca lo que hago yo como médico deportólogo, abarca investigación, abarca fisiología y ortopedia, y de repente no trata enfermedades como trato yo una insuficiencia renal y una cardiopatía, y ese mundo del ejercicio, de la rehabilitación, tiene una magnitud importantísima. Te propongo que compartas con nosotros el curioso camino de desarrollo del actual gimnasio. Decías, esto empezó en los pasillos. Exacto. Contame. Porque las dos historias ahí tienen un punto de contacto. Yo empiezo a rehabilitar convencido de que era el único que tenía la chance en ese momento de llevar adelante ese tipo de experiencia de el paciente está internado y un médico deportólogo lo está asistiendo en el momento. Entonces empecé a trabajar en eso al mismo tiempo como internista y como deportólogo, y empecé a rehabilitar en los pasillos. En ese momento se generó, y después lo pude presentar en otros lugares, lo pude promocionar, un concepto que yo denomino deportista de bajo rendimiento. Bien, Porque mis compañeros rendimiento. estaban todos muy entusiasmados con el alto rendimiento, y me incluyo porque yo fui un deportista con ilusiones y deseos de competir a nivel internacional, etcétera. Pero yo notaba que había una especie de mirada con desgano sobre los pacientes, ¿sí? Y viendo que se hablaba tanto del alto rendimiento, a mí me pareció que podíamos hablar del deportista de bajo rendimiento. Y después, presentándolo en congresos, etcétera, tuve que argumentar por qué, porque fue un nombre intuitivo y en realidad no se puede ser deportista y de bajo rendimiento, porque las definiciones hablan de que el deporte es competir, de que el deporte es ir a límites suprafisiológicos, y lo que hacemos nosotros es partir del menos para llegar al 0 o al 1, Claro. a la normalidad. Salir de números negativos. ¿Está? Pero me gustó ese nombre porque se trata de una disonancia cognitiva, se denomina así, disonancia cognitiva. Partís de algo paradojal, algo que no es así, para que la otra persona esté atenta todo el tiempo para corregirte, y después le explicás por qué lo denominás Es una excelente mal. denominación la que encontraste. Es buenísima. Es buenísima. Y bueno, no es una originalidad, ¿no? En medicina se usa eso, se le nombra tal cosa roja cuando nunca va a ser roja y no es tal cosa, pero nunca más se te olvida de que aquella manifestación es de tal enfermedad que no es tan frecuente. La cuestión es que cuando lo llevé, claro, yo me daba cuenta porque si uno, la rehabilitación que hace un deportólogo y a través del ejercicio no es como la rehabilitación que se hace, por ejemplo, en fisioterapia, a través del trabajo sobre músculos, fascias, articulaciones, movimiento. Es diferente. Es diferente. Ajá. Este tipo de rehabilitación es a través del entrenamiento. Es entrenamiento. Es entrenamiento. Y es la adaptación del entrenamiento para conseguir mejoras, para ir a estados superiores de la normalidad. Esas mismas estrategias se utilizan para conseguir mejoras en tejidos enfermos, miocardio, por ejemplo. Okay. O tejidos que no van a mejorar, un tejido pulmonar arruinado, fibrosado. Lo que hacemos es entrenar el resto del cuerpo para que ese motor que fue 2.0 y ahora es 1000, ahora cargue un chasis de un auto chico. Ajá. Entonces economizamos por todos lados, mejorando cómo llegan los vasos sanguíneos, las moléculas que dentro de los músculos hacen sus trabajos mejoran, los órganos dentro del organelos, dentro de la célula como la mitocondria, aumentan su tamaño. Entonces esos pulmones magros se encuentran con un entorno mejorado. Entonces todo eso... O sea, activan el sistema en forma Exacto. integral para suplir Exacto. algo que, bueno, sabemos que no volverá a estar de las mejores condiciones. No va a estar más, pero lo que sí le podemos mejorar, y te voy a dar el nombre, yo sé que hay cosas que yo quiero que la gente lo entienda, se llama VO2 máximo, eso en deporte hasta nombre de gimnasio, nombre
de sustancia. Ujú. Y el VO2 máximo, una persona es el indicador más fiel de mortalidad o de capacidad vital. Es la capacidad que tenemos nosotros de extraer de la atmósfera el oxígeno, ingresarla al torrente sanguíneo y distribuirla en los tejidos. Para eso precisás un aparato respiratorio que lo extraiga, un corazón que lo distribuya, glóbulos rojos que lleguen a los tejidos, membranas que intercambien y después que está ese oxígeno, usarlo para que el sustrato energético, grasa o azúcar, se genere esa energía que puede ser contráctil o que puede ser para un proceso en un riñón o lo que sea. Todo eso se entrena con ejercicio. Para nosotros saber sacar oxígeno de la atmósfera y distribuirlo, hay que hacer ejercicio. Ujú. El tejido que más abundante y más masa tenemos y que más utiliza oxígeno es el tejido muscular. Claro. Es un 40%, 35% de todo nuestro cuerpo y regula metabolismo, etc. Bueno, conclusión es que trabajando eso mejoramos cardiopatías, neumopatías, enfermedades renales y después está la otra parte, son tres, la otra parte que es mejorar el tejido muscular y óseo para que el individuo no se derrumbe, se traslade, haga sus cosas, mantenga una salud ósea, consuma la glucosa y después el metabolismo, grasas, azúcares, cómo circulan, qué está de más, qué está de menos. Hay que consumir esa energía, al diabético no le puede circular azúcar de más, tiene que consumirla con ejercicio. El obeso no puede tener una reserva de grasa al cohete, hay que consumirla con ejercicio. Entonces, todos esos aspectos que te estoy hablando en términos científico-biológicos, ¿no? Se denominan condición física para la salud. Bien. Y en eso trabajamos en la rehabilitación, en la fuerza, en la flexibilidad, en la capacidad aeróbica, es lo que te expliqué del VO2 Sí, máximo, claro. en el balance, ¿sí? La gente pierde fuerza, pierde capacidad aeróbica y se cae, pierde balance, se cae, se fractura, sobre todo en edades avanzadas, en los que pierden toda la masa muscular en el CTI, en los oncológicos que pierden la masa muscular. Y por último, en la composición corporal. Tener un poco de grasa de reserva, bastante músculo de buena calidad, no músculo por esteroides, no músculo en exceso, que traccionen de los huesos y hagan que los huesos se refuercen con calcio y que esas se llaman trabéculas, que todo ese tejido esté bien organizado y el hueso sea un hueso de calidad, que no se fracture. Bueno, todo eso trata enfermedades. Sin duda. Además, ustedes, me imagino, los pacientes les llegan porque les pasó algo. Pero después de que empiezan un programa de entrenamiento deportivo como el que estás describiendo tú, resulta que todas sus variables corporales empiezan a mejorar y entonces además se generan muchas prevenciones para lo que podrían ser otras futuras afectaciones. Por supuesto. Y aparte nosotros, por ser trabajo en grupo, en espacio reducido y la cantidad de cosas que te puedo decir, y porque debe de ser así, pero nosotros aparte no tenemos más remedio que hacerlo así, todos trabajan todo. Claro. El cardiópata también trabaja la fuerza y mantiene sus huesos, sus músculos, su metabolismo. Y el oncológico también hace el trabajo aeróbico que le mejora su corazón, porque también la quimioterapia es cardiotóxica y porque también cuando ellos están anémicos porque la quimioterapia les bajó los glóbulos rojos, tienen que estar entrenados para sustraer más oxígeno. Ahí es al revés. Sustraigo más oxígeno para menos glóbulos rojos. Exactamente. Claro. Te propongo que nos cuentes cómo pasamos desde caminar rápido por los pasillos, tratando de que la gente tuviera esa actividad aeróbica inicial, a la situación actual, la que haya un gimnasio funcionando. Contame esa historia. Bueno, ya teníamos a los famosos deportistas de bajo rendimiento y los empecé a hacer caminar por una línea que medía 18 metros, estaba medida dentro de la sala. Uh-huh. Y empezamos a rehabilitar a uno y a veces a dos y a veces a tres y el tránsito se hizo insostenible. Claro, había conflicto. Exactamente. En una época que no existía el Teraband, las bandas para trabajar y los Bosu, los balones, etcétera, algunos de ellos con sus habilidades de herrero, de carpintero, habían hecho lo mismo con gomas que compraban en ferreterías y las atábamos de parantes de las ventanas, etcétera. Me contaron, porque no lo vi, que ese periodo fue maravilloso de ver. No, eso era... Que había cosas increíbles funcionando y muy eficaces. Que las bandas, por ejemplo, las llevó a la práctica. Yo las copié, porque conocía las bandas y no habían.
El Flaco Fumero, te Ujú. mando un beso, Flaco, te quiero mucho, ex marinero de la naval y nadador, el Flaco, que fumaba mucho, se había infartado. Ujú. Y el Flaco había que rehabilitarlo. Un hombre muy joven, 40 y algo. Y el Flaco tenía además tapados, digo en criollo, ¿verdad? Sí. Las arterias de las piernas, no podía caminar. Opa. Y entre que él nadaba y no sé qué, Flaco, hay que mover los brazos. Entonces diseñamos como unas manoplas casi agarraderas con unas gomas y hacíamos todo el trabajo aeróbico con los brazos. Con la goma enganchada en unos barrotes de ventana y ahí lo tenía el Flaco. Braceando y braceando, que por otros no les gusta, pero en el caso de él, y caminando lo que podía. Y después teníamos las arteriografías, que es el estudio que muestra las arterias de las piernas y mostraba cómo se habían desarrollado otras nuevas arterias alrededor de lo que se había obstruido, y el Flaco camina y trabaja y hace su vida y dejó de fumar. Qué maravilla. Bueno, estaban todos en los pasillos y yo me di cuenta que empezamos a sacarlos del hospital. En verano, en primavera, Bien, en verano más o menos, en invierno era imposible. claro. Y me di cuenta de que necesitábamos, que el rehabilitado necesitaba, en esas etapas más difíciles, algo de 1 metro cuadrado. Un caminador, una bicicleta ergométrica, un elíptico, Ujú. porque así podíamos rehabilitar varios estando internados y a la salida de la internación. Y lo mismo hicimos con el trabajo de fuerza y utilizamos TRX, entrenamiento en suspensión, que lo diseñan los submarinistas de Estados Unidos para entrenarse en 1 metro cuadrado todos los trabajos de fuerza. Así nació el TRX. Así nació el TRX. Mira, no sabía. Qué bueno. Entonces colgamos TRX, que es una derivación de las anillas de gimnasia olímpica. Claro, el TRX, le contamos a los que nos escuchan que tal vez esa sigla no la tengan, que es una cinta, una Exacto. cinta firme, regulable de su longitud, Exacto. con 2 agarraderas en los extremos, que permite una enorme variedad de Que se ejercicios. engancha de muchos lugares fácilmente. Claro, un anclaje firme y haces 1000 cosas. Y hace fuerza con las piernas, con los brazos, con la espalda, con los abdominales, con el cuello, con lo que sea, podés ingeniártelas. Entonces yo me di cuenta de eso, pero el espacio en la sala estaba ocupado por otras actividades. Eran espacios de guardado, eran espacios de guardado de equipamientos en desuso. Uno de esos espacios era un consultorio que yo compartía con otras actividades donde habían residuos biológicos. O sea, no era el lugar ideal. No estaba ni cerca de ser el lugar ideal. Vino la pandemia y hubieron modificaciones estructurales y había un pasillo que yo pensé que me podía servir para aislarlos ahí. Bien. Cuando la pandemia aflojó, que también te deben de haber contado, en los pasillos grandes hacíamos gimnasia laboral para los funcionarios. Otra copia, el copión. No, pero acá me voy bien. haciendo el copión. No, pero copias bien. Y yo le digo a mis estudiantes, lo bueno lo copienlo todo y hagan el copyright, digan quién se los enseñó, Claro, y listo. está bien. Resulta que vienen de Israel a pasarnos información de cómo habían encarado la pandemia y nos cuentan que había cafetería, gimnasio, masaje para los equipos, pues nos contaron que con menos gente que nosotros obtuvieron muy buenos resultados, pero claro, la gente estaba 24/7 y nosotros, algunos estábamos 24/7, pero no todos podían. Okay. La cuestión es que de todo eso yo me di cuenta que nosotros podíamos ofrecer un poco de ejercicio para aliviar los dolores de columna, de cuello, para fortalecer un poco. Trabajamos con estudiantes de educación física, los vestí, les mostré todos los esfuerzos que hacía enfermería para diseñar ejercicios. Bueno, en los pasillos grandes eso también se vio durante mucho tiempo y en ese pasillo chico rehabilitábamos, pero era muy chico. Entonces ya ahí fui desechando la idea. Aquel consultorio dejó de tener residuos biológicos, entonces empezamos a trabajar ahí con 1 o 2 pacientes. Conseguí una bicicleta ergométrica y un escalador chiquitito, que fue donación de mi suegra, de Alba, que los quería mucho, pero en un momento se distrajo y me los donó. Uh-huh. Y unos tatami de Tiziano. De tu hijo. Claro, los pusimos ahí para que ellos pudieran ejercitarse un poco, hacer algunas planchas en el piso y para que empezaran a trabajar en todos lados.
Y eso era muy reducido, igual a eso lo denominamos gimnasio de la sala de medicina interna. Por suerte, con el paso de un poco de tiempo y algunas autorizaciones, ese lugar estaba dividido por una pared y le pedimos que nos ayudara a la empresa de Quique, de Quique Larrañaga. Claro, ex entrevistado de aquí, Hijos de Punta. Exactamente. Mirá vos. Y entonces se derribó una pared y quedó todo ese espacio. En el lugar donde yo vivía habían hecho una cancha de fútbol 5 y había unos rollos de césped artificial ahí mojándose. Disponibles. Los pedí, me los regalaron para el hospital, ¿no? Y nos armamos la primera. Y después, en aquel pasillo, la parte de COVID jodido estaba dividida por una puerta-ventana. Y pedí esa puerta-ventana para ir para el gimnasio. Y armamos un gimnasio de más o menos unos 2 metros, unos 3 metros por 4, con césped artificial, 3 bicicletas. Después los estudiantes del CLAE donaron alguna bicicleta y algún caminador más. Y después muchos amigos que iban a ver y les mirábamos una rodilla o algo. Con esa excusa nos llevaban bandas, balones. Se fue equipando con aportes entonces de parte de mucha gente. Muchísima gente. De la sociedad civil que se acercaba al proyecto y quería aportar. Exactamente. ¿Cómo considerás que están hoy? Bueno, ¿para qué? Eso fue el proto-gimnasio. Esto era el proto-gimnasio. Claro, Bueno. Claro, se viene un salto grande en ahí hubo un salto narrativa. grande porque ahí conseguimos un par de TRX, conseguimos una camilla, empezó a trabajar fisioterapia y había unos temas ahí infraestructurales donde los espacios empezaban a no funcionar para las actividades. Había lugares de guardado de material para médico, pero material blanco, algodón, gasa, tapabocas, sobretúnicas, y ya no había ni ventilación, ni empezaba eso a quedar un poco fuera de escala. Sí, quedaba mal, no estábamos, nadie estaba tranquilo con eso. Entonces esos espacios que empezaron a quedar para alguna tarea que no fuera de tanta delicadeza, se nos ocurrió pedir permiso, volver a hacer otra bajada de uno de los muros, de una pared. Otra modificación. Y duplicar el espacio. Entonces ahí logramos duplicar el espacio. Nosotros trabajábamos a veces con 6 pacientes en ese gimnasio chico y quedaban apretados. Yo los sacaba de nuevo para los pasillos. Hay muchos videos y muchas. Y con el otro logramos hacer un área para el trabajo aeróbico, escalador, bicicleta y caminador, y un área para los trabajos de fuerza, flexibilidad, y balance y coordinación. Y ahí también hacemos los trabajos finales que son un poco de trabajo de respiración y meditación. Entonces, recién ahí tuvo forma de un área de rehabilitación acorde a los pacientes y acorde a lo que teníamos que hacer, esa es la cantidad de espacio que tenemos hoy. Después tuvimos los pacientes, el Club Lobos nos donó pintura, todos los médicos hemos aportado cosas, piso, televisores, en algún momento algún paciente como Víctor Filgueira, que trabaja en gimnasios, nos dio mancuernas, Hernán Penazo, balones. Estábamos bien equipados, teníamos pintura, estábamos esperando, porque viste que el hospital camina despacito porque son muchísimas las carencias que tenemos. Y resulta que los pacientes se aburrieron y decidieron pintar ellos. El grupo grande ahora de pacientes, es un grupo de más de 20 pacientes y por sesión arriban entre 9 y 12 pacientes a entrenarse, y pintaron ellos. Pintaron los pacientes que antes iban en silla de rueda. Ahora pintaron su espacio de rehabilitación, familiares. Desde el año pasado tuvimos una renovación y un agregado por muchas cosas que nos salieron bien, de 3 fisioterapeutas excelentes. También se pusieron a arreglar porque ellos antiguamente no tenían ámbito físico y lo que era un gimnasio de rehabilitación en medicina deportiva ahora es un espacio de rehabilitación, es un servicio de rehabilitación. Pintaron y ya en esa oleada una de las pacientes que
que su marido es carpintero, les arregló al oficio el espacio ahí para guardado, la dirección puso computadora, o sea, se fueron acomodando los espacios que estaban teóricamente inhabilitados, este, para que se genere ahora un servicio de rehabilitación donde hacemos rehabilitación desde el punto de vista de la rehabilitación por el ejercicio, desde la deportología, pero además se hace todo tipo de rehabilitación por los fisioterapeutas. Emociona lo que contaste. Propongo que hagamos una pausa ahora y en la segunda parte vamos a estar contando acerca de visión de futuro para este proyecto y en lo posible efecto de contagio positivo. ¿Te parece bien? Muy bien. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos junto al doctor Sebastián Melman, que es el jefe de medicina interna del Hospital de Maldonado, impulsor de esta iniciativa preciosa de la que venimos hablando, en la cual la necesidad de hacer ejercicio físico por parte de pacientes en recuperación, que empezó sucediendo en los pasillos, después de una historia encantadora con participación de toda la sociedad civil, de mucha gente que colaboró, se convirtió en un gimnasio completo, que es ahora capaz de rehabilitar y de contribuir a todas las personas que pasan por el sanatorio. Sebastián, este es un espacio un poco único dentro del sistema de ACE a nivel nacional. A nivel de ACE es un espacio único, porque tiene más de una característica. Existen lugares donde se hace en el clínica, se existió en algún momento, en algún centro grande en Montevideo, pero lo que en algunos lugares se hace es rehabilitación cardíaca. Uh-huh. Pero rehabilitación por el ejercicio no se hace en general. Rehabilitación por el ejercicio llevado adelante por médico deportólogo no se hace. Rehabilitación por el ejercicio en los lugares de internación donde nosotros empezamos, de preferencia empezaríamos antes del alta. Por razones de logística, estamos empezando sobre el final del alta, Uh-huh. o sobre el final de la internación o el primer día de alta. Son los pacientes, es como una especie de boomerang, ¿no? Yo los conozco como internista y al mismo tiempo los vamos seleccionando, los vamos evaluando, pero no los rehabilitamos tanto, porque se rehabilitan estando internados, pero no tanto como en otra época, porque también hemos desarrollado mecanismos para dar altas precoces, porque como tenemos internación domiciliaria y cuidados paliativos, entonces aquellas etapas donde el paciente ya estaba preparado para ejercitarse, a veces se nos quedaban una semana más en el hospital, ya están en domicilio. Están de alta hospitalaria, pero no de alta definitiva, y siguen internados en domicilio y muchas veces concurren a rehabilitarse y obviamente al inicio de su alta definitiva están rehabilitándose con nosotros, todavía al inicio de la estabilidad están rehabilitando. Ahora, Sebastián, tú me decís, esta es una estructura que es atípica todavía en el sistema ACE, se empezó aquí en Maldonado, pero vaya que sería bueno que se replicara por todos lados. Por supuesto. Yo tengo entendido que ustedes desde lo institucional han sabido tener que atravesar unos cuantos ríos también. O sea, hubo dificultades, hubo resistencias, pero es como que esos palos en la rueda se rompían porque la rueda iba con mucha fuerza. Había mucha necesidad, mucho deseo de los pacientes. Hubo dos, hay dos canales con los que tuvimos que trabajar y obstáculos que superar. Uno es, que también es un doble problema. Uno es el desconocimiento de que esto genera los beneficios que genera, y otro es que hay un orden de prioridades que muchas veces hay que respetarlo. Los hospitales cumplen una función A, B, C, D, y entre que esto no se conoce, no está tan difundido porque no es solamente en Uruguay, en América del Sur se deriva poquísimo a rehabilitación por el ejercicio y se deriva mucho en países donde esto se le ha puesto mucha cabeza, como en el Reino Unido. Ajá. Pero allá, incluso en el Reino Unido, el porcentaje de derivación es del 50%. Tampoco es tan alto. No es tan alto. Y en los países de bajo porcentaje de derivación, Uruguay, Argentina, no llega al 2-3%. O sea, no se rehabilita un 97% de los que podrían rehabilitarse.
Después tendríamos que ver qué porcentaje se rehabilita por temas de infraestructura. También tendríamos que ver qué porcentaje por no hacer este tipo de Las tratamientos veces que vuelven en ingresa, pocos meses con otro fallo. o con la misma, O porque el mismo. vos tenés un paciente que lo controlás 3 veces a vos te derivan a hacerte una ergometría por el cardiólogo. Ujú. El paciente que se está rehabilitando se está haciendo una ergometría 3 veces por semana. Claro. Porque está en una bicicleta o en un caminador monitorizado y estamos viendo todas las variables vinculadas con la posibilidad de que esté mejorando su enfermedad o empeorando. Y cuando tenemos traspiés, El alerta es temprano. pero no es solo la alerta, porque como es del servicio de internación y es nuestro paciente, el tratamiento lo ajustamos nosotros, no tenemos Claro. que derivárselo a nadie. Claro, retroalimenta lo que es la terapéutica que ya está en marcha. Es un conocimiento transversal del paciente que lo llevamos realmente a un extremo, porque lo tuvimos en sala, lo vemos por domiciliaria y lo recibimos en la rehabilitación, y esos pacientes los sabemos, los sabemos como Ahora, Sebastián, si fuera para examen. ¿sabes lo que me pasa con esto que me estás contando vos? Tú me lo describís, me parece tan lógico, me parece tan razonable, que me pregunto cómo puede ser que esto sea un espacio único en una estructura hospitalaria. Digo, si yo estuviera diseñando ahora el hospital, seguro que diseño un área que es el espacio de rehabilitación. Supongo que habrá en el medio, como decís tú, prioridades presupuestarias, pero esto parece que salta a la vista. Bueno, Es ahora que salta a la vista. Es en el 2025, viste que ahora todo el mundo entiende que haciendo ejercicio no se deprime y que haciendo ejercicio es más longevo, pero viste que Es algo más nuevo de lo que pensamos. es que todos los que estamos en una etapa donde somos bien productivos, los médicos que tenemos en el entorno de los 50 años, entre los 45 y los 55 años, nosotros nos formamos con otros conceptos. Entiendo, es ruptural. Yo mismo te lo dije, yo me fui a hacer deporte de cancha, deporte de gimnasio y deporte de... Tú llegaste por otro lado a Yo este llegué por un lado convencimiento. totalmente deportivo. Entiendo. Y cuando ingresé ahí me di cuenta de que estaba mucho más vinculado a lo que ya venía haciendo. Te imaginarás lo que me golpeé para bien, pero digo, yo vine a desestresarme y me encontré con una profesión igual de comprometida como que la que ya tenía. Claro que sí. Bueno, pero estos traspiés no fueron... Por un lado estaban las prioridades y los equipos de gestión que tienen que tener prioridades, y cuando hay un hueco siempre se le puede dar el pase a una de estas iniciativas. El tema es que también hay varias de estas iniciativas. Bueno, entonces ahí es cuando uno descubre que, y esa es la importancia también del gimnasio, lo que no se ve es muy difícil de entenderlo. Si yo me muestro rehabilitando en los pasillos, muchos pueden llegar a pensar con algo de lógica, está practicando, está inventando, tiene un hobby, ¿no? Entiendo lo que decís. Porque esa mirada puede surgir en algunas personas. ¿Qué hace este muchacho? ¿Qué le pasa? El paciente camina y hay dos chicos que no son médicos, que son profesores de educación física, uno con un monitor en la mano y el otro le toma el tiempo. No, esto no parece muy serio. Pero hay algo que hemos visto en muchas historias, en el cine, en distintos ámbitos. El inicio de las cosas que después nos resultan normales, muchas veces tuvo algo de insólito. Y es así. Bueno, ¿qué te parece si pensamos que este es el inicio, esta es la semilla de algo que va a ser visto, va a ser considerado y se empezará a considerar algo que tiene que estar presente por todos lados, a lo largo y ancho del país, en los sistemas de rehabilitación del Estado? Bueno, yo creo que como gran orgullo uno puede tener que la semilla está. Después si se riega o la tierra no es fértil, pero la semilla que no la teníamos, la semilla está, el molde está el espacio físico, los protocolos, están diseñados los sistemas, los días, el trabajo en grupo. Mirá que esto... Eso lleva muchas horas de trabajo. A veces chocan los planetas, se alinean los planetas. Yo te digo, yo antes de hacer esto también me formé en cesación tabáquica. En cesación tabáquica se trabaja en grupos. Nosotros... Cuando hice cesación tabáquica en el hospital de Maldonado, estaba muy solo. No había salud mental que me pudiera ayudar, no había equipos de residentes como tenemos ahora. Bueno, no había, porque fuimos formando muchas cosas en el hospital de Maldonado. Ahora,
puedo trabajar con un grupo, alguien me puede ayudar con una cosa, alguien puede poner una música, alguien puede hacer una pregunta, alguien puede llevar un listado. Y todo lo que aprendí de trabajo en grupo para cambios de hábito, en vez de aplicarlo en cesación tabáquica, que es un proyecto que va a renacer, lo estamos aplicando en la misma, es lo mismo, porque en medicina deportiva además aprendemos a trabajar con la gente en el cambio de hábito, de ser inactivo a ser activo. Claro, romper el Y sedentarismo. hacer ejercicio. Bueno, viste que hay cosas que son transversales Claro. y no se sabe. Y todo esto que tenemos armado también tiene que ver con que se dio, por suerte, una serie de coincidencias para que hoy día podamos tener gimnasio, grupo, trabajo de grupo, salud mental, fisioterapeutas, y que todo eso esté la semilla está, porque te digo, está el sistema de trabajo, los conocimientos que hay que tener, los test que hay que utilizar y el espacio físico vinculado al lugar exacto de donde tiene que partir toda esta iniciativa, que es la sala de internación. Y hay algo que me parece que es interesante que mencionemos. Cuando aparece este tipo de iniciativas a nivel de semilla y se piensa en replicarlas, tal vez haya mucha gente que diga, y esto es responsabilidad 100% del Estado, lo tiene que hacer, lo tiene que pagar el Estado, para eso nosotros pagamos los impuestos. La experiencia es que cuando se pone a rodar este tipo de cosas, el Estado no está solo. Es decir, aparecen colaboraciones. Acá fue un ejemplo clarísimo. Esto se hizo entre mucha gente. Los propios recuperados, como decías tú, que unos meses atrás estaban en silla de ruedas, terminan colaborando en la pintura. Pero no porque se los obligó, porque quieren. No, fue una iniciativa de ellos. Entonces hay que confiar en la gente, hay que confiar en la voluntad, en el aporte solidario, porque aparece. A veces se necesita empezar a poner en marcha el tren y después la locomotora la empujamos entre todos. Esta es una de los tipos de trabajo que le abren la puerta al paciente para que empiece a participar, pero no a participar desde la queja, que es lo que vivimos eternamente. Llamar a un medio de prensa porque no me salieron las cosas. Les permite estar presentes en un organismo estatal que tiene carencias, y que muchas de estas iniciativas que yo te estoy diciendo no fue pedido. Una paciente dona un aire acondicionado, Camila Benítez, y ella no tiene aire en la casa. Claro, eso lo dice todo. ¿Qué te piensas tú que le dije? No me traigas una cosa así. No hagas eso, obviamente. No hay quien la convenza de que no, como corresponde. Es su sitio ahí, es un lugar. Son enfermos que han pasado por la puerta de emergencia, por el CTI, a veces más de una vez, y encuentran en la rehabilitación la parte que no hace institución, que hace que todo el trabajo en cadena de los demás empiece a verse. Empieza a salir la planta cuando ellos se rehabilitan, cuando pueden, porque si no, todo el trabajo es un salvataje. Es salvataje. Entonces, sí, de la otra forma, ellos pueden entender, vivenciar, porque yo te hago fármacos en la sala y no entiendes lo que te está pasando. Me siento un poco mejor. No es como una cirugía que saben que hubo una incisión y le sacaron, no sé qué, es más visible. Todo ese trabajo que hacemos en el área médica y en el área quirúrgica también, empieza a visualizarse mucho más con las tareas de rehabilitación. Entonces yo creo que a ellos les permite participar, entender sus enfermedades porque reciben mucha información, modular su carácter porque reciben mucho rezongo, porque no es rezongar como un niño, pero es corregir, y esto no se puede, y la segunda vez tampoco se puede, y la tercera no se puede nunca lo que pasó. Lo que haces, lo que comes, lo que no haces, que no te moves. Bueno, es un espacio para ellos, y ahí es donde están los pacientes empezando a incidir positivamente. Y al contrario de otras cosas que nosotros sabemos, una noticia mala es capaz de ensombrecer 5 noticias buenas. Para los pacientes este tipo de cosas yo creo que es muy potenciador, es mucho más potenciador Totalmente. que otras que conocemos. Sebastián, lo último que quiero preguntarte, ¿qué le dirías a otros profesionales de la salud
que están viendo carencias en sus centros, necesidades, y que piensan que no se puede hacer nada. Uy, qué buena esa. Y bueno, lo mismo que le digo, fui 16 años docente en la Facultad de Medicina CLAE, dejé este año. Le dije siempre esto a los estudiantes, y le digo a mis residentes en medicina interna. Como punto de partida, el acto de humanismo más grande que vamos a tener es formarnos bien y ofrecerle ese gesto diagnóstico y terapéutico del mayor nivel posible al paciente, y el paciente es la misma persona en ACE, en un centro privado, en Uruguay o en el primer mundo. Eso como primera instancia. Y a partir de eso empezar a pensar que la mayoría de las cosas que los médicos hacemos no requieren una infraestructura descomunal. Entonces, si tenemos iniciativas, si nos estamos formando, no trabajemos por la línea de que sí, yo sé hacer esto, pero no tengo. Entonces trabajemos por el lado de yo sé hacer esto y si esto lo puedo adaptar, y si esto lo puedo adecuar, y si en vez de llegar a un 100% del resultado final, logro llegar a un 65% con un método que puede ser más antiguo. Bueno, imagínate que andar en bicicleta, caminar, y una cantidad de cosas, las cosas que se utilizan hoy como mágicas son de 1950, son de 1940, test, prueba ergométrica, eso fue hecho hace muchos años con otra tecnología, que no sé ni si llamarlo tecnología, sí, porque era, ¿verdad? Otras herramientas. Con otras herramientas. Entonces hay muchísimas cosas con las que no tenemos que limitarnos, y hay muchísimas cosas en las que tenemos que trabajar, que es mucho más lindo para el médico formarse y tener grupos de cesación tabáquica, grupos de tratamiento de la obesidad, rehabilitación por el ejercicio. Hay una cantidad de áreas para trabajar, hay una cantidad de herramientas, test de marcha que es caminando, ¿entendés? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la sala de medicina interna, en las especialidades afines, como te estaba diciendo recién, medicina deportiva. En cardiología, el individuo se ha manejado por años con electrocardiograma. Los ecógrafos están al alcance de la mano. En medicina interna trabajamos con ecógrafo, el mismo ecógrafo que se utilizó durante mucho tiempo para otras cosas. En vez de pensar que esto está obsoleto, lo podemos, aunque no sea para ver algo al detalle, para trabajar todos los días en un servicio de medicina interna sirve, y mucho. Bueno, reciclar todo. Reciclar todo. No darnos por vencidos en lo más mínimo. Y otra cosa que ya yo no sé si la gente me va a entender, todo evoluciona. Pero hay muchísimas enfermedades y trastornos que hace 10 años la gente no se estaba muriendo. Hace 20 años no se estaba muriendo la gente. Es decir, no por no tener lo del 2025, los demás colegas también salvaban personas. Si tenemos que irnos un poco para atrás en el tiempo, no tener algo, pero con lo que tenemos ir al máximo, tratar de sacarle el mayor provecho, porque no nos podemos, porque no tengo, quedarnos, y no tengo, y como no tengo no hago, y como no hago, y el que se va deteriorando es el paciente. Sebastián, es admirable tu empuje, tu iniciativa. Te quiero agradecer profundamente lo que venís haciendo estos años en el Hospital de Maldonado. Ojalá sea semilla y fecunde bien y transmita a muchas otras regiones de nuestro país, y que lo que has desarrollado aquí se vuelva el estándar. Te quiero agradecer muchísimo esta visita al estudio de Hijos de Punta. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, pero tremendamente, la posibilidad de difundir, y les quiero agradecer personalmente porque la historia de esto tiene mucho que ver con mi historia. Es algo que me deja muy feliz que siga para adelante, y a veces pasan estas cosas que son regalos enormes de la vida, como que de repente los chicos están mirando el celular, pero están viendo que el padre cuenta lo que hace en su trabajo en un medio de difusión, y eso a veces me parece que tiene un valor enorme, así que les quiero agradecer muchísimo. Por favor, amigas, amigos, el doctor Sebastián Mehlman ha pasado por la mesa de Hijos de Punta con esta historia que nos dejó a todos muy emocionados. Hasta luego. Chau, chau.
siempre que quieras. Las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.